remate con respecto al diseño por capacidad, enfocado desde el punto de vista de lo que trae ACI el año 2019, y tiene que ver con el diseño al corte. Como ya les he conversado los módulos anteriores, el diseño por capacidad es un concepto, ¿cierto? Es en el fondo escoger una estructura ad hoc, escoger el mecanismo de colapso buscado y diseñar para que ese sea el mecanismo de colapso que se produzca. Y eso significa inducir a la estructura a que rotule y plastifique en una zona. Y el resto de la estructura debe permanecer plástica, perdón, elástica. Y para eso hemos visto cómo hacerlo desde el punto de vista de la flexocompresión. Y ahora vamos a ver cómo garantizamos que los elementos que están fuera de la rótula plástica no fallen al corte, que es una cosa muy importante. Eh, yo les había comentado que después del terremoto del 2010 y a raíz del terremoto, una de las primeras lecciones que se sacó era que nuestras estructuras respondieron de manera muy frágil, o sea, no teníamos estructuras dúctiles, porque las estructuras básicamente respondieron o sin daño o con un daño muy profundo y severo. Entonces teníamos un ceros y uno, sin daño o muy dañada. Y no vimos las rótulas plásticas, ni los edificios fluyendo, ni las grietas uniformemente distribuidas, etcétera, etcétera. ¿Mm? Entonces, la primera conclusión es, bueno, tenemos que solucionar esto y mediante la norma y algunas prescripciones, garantizar o de que, de que efectivamente la estructura es capaz de deformarse y va a ser capaz de mantener un comportamiento dúctil. ¿Y qué es lo primero que se hizo entonces? Chequear la capacidad de formaciones unitarias y evitar el pandeo de manera tal de asegurar un mínimo de ductilidad y verificar que, dada una demanda de techo, la estructura en la base, donde esperamos la rotulación, fuera capaz de rotar lo suficiente para alcanzar esa demanda. Pero lo que nos quedó pendiente, y es lo que está puesto acá abajo, es cómo asegurar la resistencia para evitar las fallas frágiles. ¿Ya? Eso no se vio. Y eso significa y consiste en estimar la máxima fuerza que quedarán sometidos los elementos que van a responder en base a fuerza y no en base a deformaciones. Es decir, básicamente el corte. Esto ha sido relativamente resistido y bien discutido porque hay el típico comentario es, oye, pero si en el terremoto del 2010 no se vio falla por corte. Entonces quiero hablar un poquitito y dar un poco de contexto y justificación del por qué es necesario considerar el diseño de corte por capacidad y tratar de dar otra mirada y otro punto de vista en la explicación de por qué en teoría no se vio una falla catastrófica al corte en el terremoto del 2010. Quiero hacer un pequeño recuento entonces de lo que hemos visto y lo que es el diseño por capacidad, y hacia dónde vamos a apuntar en la clase de hoy. De nuevo, en nuestro diseño consideramos una respuesta lineal elástica de resistencia infinita, que luego dividimos por un factor de reducción R, que tiene una componente histórica en su uso y valores. Diseñamos para un cierto valor B último, ¿cierto? Verificamos cierta cantidad de formaciones y esperamos que la respuesta a nuestra estructura sea algo así como la línea negra ahí, que yo puedo en realidad rayar acá, y empezar, lo voy a pintar azul para que se vea un poco mejor. Esperamos que nuestra estructura responda como la curva azul que les dibujé. Y las demandas de deformaciones van a estar en alguna parte de por aquí. No sabemos bien dónde, ¿ah? Nosotros estimamos 1,3 SD con el periodo agrietado, pero eso no es un valor determinístico ni exacto, es una idea, un orden de magnitud donde estamos. Lo que sí sabemos es que cualquier terremoto medianamente importante va a exigir la estructura desde donde nosotros la diseñamos hasta algún valor por aquí. Y eso significa que las fuerzas van a crecer desde el valor que nosotros estamos mirando en el diseño hasta el valor que está ahí arriba. Cualquier fuerza. Y todo va a quedar controlado entonces por
la zona donde nosotros, que pretendemos que sea la más débil, que la vamos a llamar la zona crítica o zona plástica. Y esa sobreresistencia, entonces, que llamamos omega cero, va a controlar todo el diseño de los elementos frágiles que nosotros pretendemos que tengan un comportamiento elástico. ¿Ya? Voy a borrar acá. Entonces, nosotros, el primer gran paso que dimos fue ver este factor 1,3 del espectro de desplazamiento con el periodo agrietado para estimar más o menos en qué punto vamos a estar. Y el segundo paso, que lo vamos a dar en compañía de la CI, es incorporar el factor de sobreresistencia omega 0. Bien, la motivación que les comentaba yo, el hecho de esto de tratar de dar otra mirada y contarles que, según mi parecer, sí pudiéramos haber visto fallas por corte. Entonces, la pregunta es necesario preocuparnos de la falla por corte? ¿Vale la pena hacer todo este trabajo? Porque es un trabajo extra, calcular la sobreresistencia, tener que ir a estructurar para que nosotros podamos armar los muros con esta sobreresistencia, poner quizás un poco más de fierro en horizontal, pero sacarle la flexión. ¿Será necesario, no? Y para eso yo les quiero mostrar un pequeño trabajo que hicimos hace un tiempo y que tiene que ver con lo que sucedió en Viña. De partida, nosotros después del terremoto hicimos un levantamiento en la zona céntrica de Viña, que está delimitada ahí por ese recuadro rojo, que lo voy a rayar un poco más potente por si lo ven, que es toda la zona donde están los depósitos de arena. Por aquí en 8 Norte, en particular acá, yo estoy hablándoles acá desde mi oficina en Viña, esa zona tiene una profundidad de la roca de 150 metros aproximadamente, o sea, tenemos un estrato de arena bastante importante. Y en todo este sector el daño fue bastante extenso. Acá en Viña hubo que demoler 4 o 5 edificios después del 2010, o sea, no es una cosa menor. Entonces, considerando un plan desde 1 Norte, esta zona de acá, hasta 15 Norte, aquí, que desde aquí hacia arriba ya empieza el cerro, o sea, un suelo muy duro, casi rocoso, la roca flora acá. Y desde la playa hasta más o menos el sector de donde está el Sporting y Avenida Los Castaños, hicimos un levantamiento para ver qué tanto daño había existido. Porque otra de las cosas que se discute mucho cuando uno cambia estas normas es, bueno, pero si se han comportado súper bien los edificios en el terremoto. Y la verdad es que sí. Si uno saca la estadística, un número considerable, la gran mayoría de toda la estructura respondió súper bien. Pero si uno aísla esa estadística y dice, bueno, pero enfoquémonos a ver qué pasó en los suelos blandos, o sea, donde la demanda de deformación fue mayor. No fue tan bien y yo creo que la respuesta ahí no es tan alegre. De hecho, en este pequeño levantamiento que hicimos, nosotros analizamos 82 edificios que tenían una altura igual o mayor a 10 pisos, más los subterráneos correspondientes, y de la muestra, que eran los edificios más importantes que hay en este cuadrante, 19 edificios tuvieron daños importantes, siendo la mayoría de ellos evacuados y reparados. ¿Qué significa esto de evacuado y reparado? Eh, Evacuado significa que la gente tuvo que abandonarlo durante más de un año y eso significa o dejar de percibir esa renta o tener que gastar en arrendar otra cosa y sacarse plata del bolsillo para repararlo porque en general no tenían seguro, ¿cierto? Y eso corresponde al 23% de los edificios de 10 pisos o más. O sea, nosotros ya no hablamos de un porcentaje pequeño de edificios, cuando uno aísla y se ve, y pasa lo mismo en Concepción, ¿cierto? En general, cuando uno aísla los suelos blandos, o sea, donde la demanda de deformación es importante, se da cuenta que nuestros diseños no eran capaces de ofrecer seguridad y que eran absolutamente antieconómicos, sobre todo pensando que un gran terremoto en estas zonas puede ocurrir cada 25 años. Entonces, esta es una justificación no solamente para el diseño por capacidad, sino que para todos los cambios que hemos hecho. Pero en particular es una justificación para el diseño por capacidad porque si uno ve lo que se hizo después del 2010, yo creo que tenemos bastante bien enfocado y lo hace la CI también, el hecho de establecer cuándo hay que confinar, cuáles son los mínimos de confinamiento, o sea, de darle capacidad de rotación a nuestros muros. Eso está bastante bien evaluado. Pero el corte no se tocó nada. En los decretos nuevos, en ninguna parte se habla del corte. De hecho, en el primer decreto
sí había una amplificación del corte de 1,4 veces el B último, que era porque se había intentado hacer el corte por capacidad y no se aceptó en los comités. Y una de las justificaciones es que no hubo falla al corte. Entonces, la mirada que les quiero plantear yo es, primero, si uno hubo falla al corte y si no la hubo, ¿por qué? Y le voy a poner un ejemplo de este edificio, un edificio que hubo que demoler después del 2010. Se construyó ahora uno nuevo en el mismo lugar, que tiene todos los muros mucho más gruesos y con mucho mayor capacidad. Y me voy a enfocar en este muro T, ¿ya? En particular en esta elevación del Alma. Este muro ya lo habíamos visto cuando hablamos de la sección crítica. Por supuesto, es relativamente claro que tiene una sección crítica acá en el piso de abajo, ¿cierto? Sobre todo en el sentido vertical del eje A. Y va a rotar allá abajo. Por lo tanto, nosotros con el diseño por capacidad, por supuesto que diríamos mi sección crítica es esta, y toda la rotación se va a concentrar mediante fisuras y grietas en este piso. O sea, yo esperaría fisuras ahí que se vayan abriendo en un sentido y en el otro. Eh, ¿Sucedió eso? Sí. Y como ya lo hemos conversado, sucedió efectivamente que la sección crítica la más chica, fue en el primer piso, pero la longitud donde se produjo la plasticidad fue extremadamente pequeña. Esto es aproximadamente 2 veces el espesor del muro, o sea, estamos hablando de 40 centímetros, cuando lo que esperábamos nosotros es que esta fisura se repitiera muchas veces hacia abajo en ambos sentidos, de manera tal de tener una zona plástica mucho más importante. ¿Por qué les digo esto? Porque acuérdense que en los valores que nosotros utilizamos para calcular, siempre está el supuesto de que la longitud plástica, que nos sirve para multiplicar el phi último, que sería el giro unitario que estaríamos viendo acá, ¿cierto? Que lo multiplico a su vez por el HW, que me da la capacidad delta último del muro. Esta longitud plástica asumimos que es L omega medios. Pero ustedes pueden ver acá que esto fue absolutamente inferior a L omega medios. Es decir, que la plastificación se concentró en poquititos centímetros. Entonces, es interesante ver que eso se refleja en cuánto se estiró la armadura y después cuánto más larga quedó con respecto a su longitud original. ¿Ya? ¿Qué hicimos con este muro? Tomamos el diseño original, que cumplía con la norma, desde el punto de vista de resistencia, este edificio estaba perfecto, cumplía con toda la normativa vigente. No hay nada que reprochar en ese sentido. Tomamos el muro original, que tenía 4 fierros del 32 en la punta, 6 fierros del 22, más 6 fierros del 22 en los extremos del ala, 4 fierros del 25, más 2 FI 22, más 2 FI 22 en el encuentro, y todo con doble malla FI 825. Fíjense que este era el mínimo en esa época. ¿Ya? FI 825 es el mínimo. Y este muro, que tenía esta condición de sección en la sección crítica, tenía una curva M versus Phi asociada a una carga de 756 toneladas. Fíjense que como no estaba confinado y tenía un espesor de 20 centímetros nomás, al llegar al 4 por 1000 decaía rápidamente su deformación. ¿Qué quiere decir esto? Si la demanda de deformación andaba cerca de este punto, el muro iba a colapsar. No tenía otra posibilidad. No tenía ninguna capacidad de disipar energía, ni de deformarse más, ni de hacer ciclos histeréticos, nada. Iba a colapsar. En términos de los diagramas de momento y corte, estas son las solicitaciones con que se diseñó este edificio, pero fíjense que lo más interesante de estos diagramas de momento y corte son dos cosas, fundamentalmente. Uno, que nos permite calcular dónde está la posición de la resultante. Y como les decía yo, una vez teniendo esta posición, yo simplemente puedo dividir el momento nominal o el momento probable de la base por z y voy a obtener exactamente cuánto es el corte máximo que necesito yo ingresar acá para activar la rótula en el piso correspondiente que me interesa a mí. ¿Ya? Y lo otro
que les comentaba yo es que si ustedes ven cuál sería la respuesta inelástica de este mismo muro, el degradado momento ya no tenía esta forma, sino que va a tener alguna forma como esta, en que se produce la famosa guata en la mitad o aproximadamente en la mitad de la altura del muro. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es lo que hicimos con este muro? Hicimos un modelo, un modelo no lineal, con fibras, hicimos un análisis tipo pushover, en el fondo pusimos un patrón de cargas aquí, asociado al módulo, al modo 1, y ploteamos lo que sería la deformación versus el corte total perdón, y lo hicimos acá, no en la base, sino que lo hicimos en el piso 1. ¿Para qué? Para poder ver cuál era la respuesta de este muro. Y entonces hicimos dos modelos. Hicimos el modelo con el muro original, o sea, los 20 centímetros, la sección exactamente que les mostré yo, que tenía esta curva que llegaba con suerte al 4 por mil y después decaía rápidamente. Pero también hicimos una modificación y tomamos el mismo muro original, pero supusimos que lo confinábamos de acuerdo al decreto vigente en la actualidad. O sea, lo mismo que hacemos en este minuto. Tomamos el muro y lo confinamos, nada más. Exactamente lo mismo que estamos haciendo ahora nosotros. Si se dan cuenta, básicamente la diferencia entre lo que hacíamos antes y lo que hacemos ahora es dar mayor capacidad de deformación, mejorar la capacidad de rotación. Por supuesto que cuando lo confinamos y decimos que podemos llegar a deformaciones del orden de el 8 por mil del hormigón, como está expresado acá, la curva mejora notablemente, ¿cierto? Entonces la curva azul ya es el muro exactamente con los mismos fierros, pero con mayor capacidad de deformación. La demanda que nosotros estimamos en esta zona de Viña para este muro, para este edificio en particular, era en torno a los 30 centímetros, que es bastante similar a lo que da como demanda el decreto actual, ¿ya? O sea que nosotros podríamos decir que aproximadamente el terremoto del 2010 hizo que este muro anduviera con demandas cercanas a 30 centímetros. Y el muro original, por supuesto, no era capaz, pero el muro modificado, de acuerdo a los decretos, sí es capaz de llegar a la demanda 30 centímetros. Pero ¿qué es lo que pasa? Y ahí viene la pregunta, ¿por qué no vimos la falla típica? Eso es lo otro. ¿Por qué no vimos la falla típica por corte que uno espera que sea un par de cruces, ¿cierto? Y la respuesta yo creo que la podemos encontrar en este gráfico. ¿Y cómo la podemos encontrar? En esta curva de corte basal versus deformación de techo, que ploteamos en rojo la respuesta de tipo pushover de ese muro con respecto a las deformaciones, nos damos cuenta que el muro era capaz de llegar solamente a un valor de deformación en torno a 13 centímetros, 14 centímetros, ¿cierto? O sea, muy lejos de la demanda real esperada. Y cuando llegaba a ese punto, entonces el muro fallaba. Pero además ploteamos acá arriba en segmentado la capacidad original, el V sub n, la capacidad nominal al corte del muro original, tal cual estaba, con los FI 825, el mínimo. Y fíjense que la capacidad era bastante mayor que el corte necesario para que este muro fallara o fallara por flexión. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Un diseño por capacidad. Este muro quedó diseñado no conscientemente, pero sí porque había una disposición de acero mínimo, porque estaba con baja resistencia a flexocompresión, porque la norma lo pedía así, no porque estaba mal diseñado, con una resistencia baja a flexocompresión. Por lo tanto, este muro iba a fallar sí o sí, primero flexocompresión, y nunca iba a alcanzar a desarrollar toda la resistencia de corte, porque tenemos esa distancia ahí. A los 14 centímetros tenía una resistencia de flexión en torno a las 200 toneladas, pero tenía una resistencia de falla por flexocompresión de 170 toneladas, algo por ahí, entre 150 y 200. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué falló en este diseño por capacidad? Falló la segunda parte. Falló el hecho de que nunca iba a fallar por corte, pero falló frágil. Se produjo acá una falla frágil. Entonces,
Era un diseño por capacidad, pero está por ahí nomás, porque no aseguraron que la falla fuera dúctil, sino que falló ahí frágil. Entonces, obvio, con este gráfico que está acá, es obvio que jamás íbamos a ver una falla por corte tradicional. No, no iba a fallar nunca por corte, porque lo primero que iba a fallar era a flexocompresión. Si este muro hubiese tenido mayor capacidad de flexión, se podría haber salvado. Entonces, hicimos lo, 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 lo siguiente. Dijimos, ok, comparemos qué le pasaba entonces a este muro si le doy mayor capacidad de formación. ¿Cómo? Con el decreto. Y aparece entonces la línea azul que les comentaba anteriormente. Y nos damos cuenta, perfecto, la línea azul sí es capaz de llegar a la demanda de formación de 30 y más. Pero acá ocurre una cosa, se intersecta esta línea azul con la demanda de corte. Entonces, en realidad, la resistencia al corte del muro original para este punto de 17 centímetros, de nuevo, me otorga una falla o me indica una falla, pero ahora es una falla por corte. Ahora, yo no les comenté esto en profundidad, pero se los comento. La línea de resistencia de corte es el corte nominal que ustedes calculan eh, como el V sub n que sale en el CI, o sea, rho por F GIL más 0,53 por raíz de F sub C prima, por todo eso por A sub CB, y le da este valor nominal. Pero después decae. ¿Y cuándo decae? Porque el corte, en la medida que yo empiezo a tener comportamiento cíclico y demanda de ductilidad, el corte decae. Entonces, esto lo sacamos de algunas recomendaciones de Mailey y otras de Priestley, y es una curva en que empieza a decaer. Entonces, si ustedes se fijan aquí, se intersecta la curva de resistencia de flexocompresión con la de corte. Entonces, y esa es la situación que estamos en este minuto. Nosotros arreglamos la capacidad de formación, pero no arreglamos la capacidad de corte. Entonces, claro, le dimos un montón de capacidad de formación a flexocompresión, pero no aumentamos la capacidad de corte de manera tal de que sea capaz de efectivamente activar toda la rótula. ¿Y qué hicimos a continuación entonces? Bueno, veamos cuánto hubiera sido el corte que le hubiéramos dado si lo diseñábamos por capacidad. Y aparece entonces esta otra línea segmentada en azul. Y si se dan cuenta, en la línea segmentada en azul, a pesar de que hay degradación, siempre la capacidad de corte va por arriba de la capacidad de flexocompresión. Yo creo que esto es una justificación bastante válida para decir, bueno, en realidad lo que corresponde ahora es también preocuparnos del corte y darle la capacidad suficiente para que esta curva de comportamiento dúctil sea efectivamente capaz de desarrollarse en plenitud y llegar al valor estimado de demanda de techo. Porque si no lo hacemos, vamos a estar en esta condición de acá, en que estamos generando estructuras que efectivamente tienen mayor capacidad de formación, son capaces de rotar, pero el corte necesario para alcanzar esos niveles de rotación no es mayor a la capacidad nominal que tienen nuestros muros. Bien, como resumen entonces, para el muro original se puede desarrollar toda la capacidad de flexocompresión sin alcanzar la capacidad del corte, por lo tanto es una suerte de diseño por capacidad, pero no dúctil, por eso se ve la falla catastrófica. La falla es frágil por aplastamiento del hormigón y o estiramiento y pandeo temprano de la armadura. Y no hay fluencia en acero, por lo tanto no hay nada de ductilidad. Para el muro original con confinamiento no se puede desarrollar toda la capacidad de flexocompresión sin alcanzar la capacidad del corte, salvo que se diseñe por capacidad. Entonces, considerando el diseño original, o sea, diseñando con el V último sacado directamente en el análisis y con Phi 06 y aplicando CI tal como estaba antes, no somos capaces de desarrollar toda la capacidad de giro. Considerando el diseño por capacidad, sí se logra desarrollar toda la capacidad de corte. Y con eso aseguramos que la falla es dúctil y sí se logra la fluencia en el acero, lo que nos da una gran capacidad de rotación y disipación de energía. Otra cosa interesante es que nosotros, cuando hablamos de si vimos o no vimos la falla por corte, hay que tener un poco cuidado con eso, porque en las zonas de rotulación plástica, donde el elemento que estamos mirando es este muro,
y si ustedes se dan cuenta, en esa zona el muro es un muro chato, ¿cierto? Porque el HW es similar al LW, es casi un cuadrado. Y si uno analiza, nosotros acá le estoy mostrando un modelito que es con puntales y tensores. Acá es un modelo que está hecho con puros elementos de este tipo, en que cada uno de estos elementos tipo frame o barra representan o un acero o un espesor de hormigón, de manera tal de poder reproducir qué es lo que sucede dentro. Y si vemos la trayectoria de tensiones, que es lo que nos representa esto, se van a dar cuenta que aparecen estos puntales. A ver, lo voy a rayar acá con el resaltador, aparecen estos puntales acá, que es cuando el edificio va hacia un lado y hacia otro, y aparecen estos otros puntales aquí. ¿Qué les quiero transmitir con esto? En realidad, en las zonas de donde esperamos plastificación, yo no puedo aislar la flexión, la compresión y el corte y mirarlos como situaciones separadas. En realidad, lo que está sucediendo aquí, en esta zona, es que la carga axial P, el corte B y el momento M se transmiten como puntales, y esos puntales, cuando se alcanza su capacidad máxima, revientan como tracción. Y eso es aproximadamente lo que se ve en muchos de las fallas que vimos en el terremoto. Voy a volver un segundo atrás, porque si se dan cuenta, aquí lo que podemos estar viendo es un puntal reventado. Entonces, yo diría que no es tan claro que la falla de corte no se vio, sino que se vio una falla en que mezcla el corte, la carga axial y el momento. Y además que la falla típica de corte puro no la íbamos a ver nunca porque el muro sí iba a fallar primero por flexocompresión. ¿De acuerdo? Bien, esto ya lo comenté, pero me interesa siempre volver a sacarlo porque me topo muchas veces con este tema de ver algunos diseños que consideran zonas críticas en distintos pisos. Entonces quiero hacer especial hincapié en que esto es imposible, o sea, por cinemática no se puede dar, no se puede dar esta combinación de rotaciones, ¿ya? Siempre piensen esto como que la parte que está flectada de manera elástica la pueden tirar como una línea recta y concentrar la deformación en la rótula plástica para entenderlo. Entonces ustedes se dan cuenta que el primer ejemplo acá es, cinemáticamente es perfectamente posible, pero el segundo ejemplo acá es imposible desde el punto de vista cinemático. Si el primer muro rota aquí, le va a imponer esa rotación y esa misma forma a todos los demás. ¿Por qué? Porque si esto se desplaza delta acá, este tiene que desplazarse delta acá y este tiene que desplazarse delta acá, porque están todos conectados con una losa. Tienen que desplazarse lo mismo. Y en particular, en el punto de acá, si esto es delta, esto también tiene que ser delta. Entonces, los muros no están andando solos, forman parte de un sistema. Bueno, ¿cómo vamos a estimar nosotros la sobreresistencia? Y les quiero mostrar que lo que nosotros necesitamos es a partir del momento último con que nosotros diseñamos, establecer cuánto va a ser el momento probable máximo y con eso calcular una sobreresistencia. Lo que se propone, lo que se está conversando en la nueva norma chilena, que es un poquitito diferente a lo que propone la CI, porque la CI les propone calcular la sobreresistencia en cada una de las combinaciones, lo cual eh, creemos que tiene un error conceptual. En la norma chilena lo que se está proponiendo es calcular la sobreresistencia a partir del momento probable. Todo siempre en la sección crítica es una única sobreresistencia, ¿cierto? Yo tengo que ver el momento probable en la sección crítica, por eso momento probable en la sección crítica, pero el momento probable, por supuesto, que está asociado a una cierta carga P, ¿cierto? Y esa carga P se propone utilizar una que sea el P de carga de peso propio
más algún porcentaje, por ejemplo, el 25% del P-LIB, de la carga de peso propio. ¿Por qué? Porque esa es una carga que tiene una alta probabilidad de estar presente cuando venga el terremoto. Hoy, estoy mareado con el 25% ahí, por 25%. Entonces, en el fondo, lo que uno tiene que hacer es, dado su diagrama de interacción, ¿cierto? Con los que cumple con el criterio de diseño normal, o sea que los pares ordenados últimos sean siempre menores que los phi por las resistencias nominales. Yo ahora me voy a mi diagrama de interacción y solamente entro con P, que sería PDET más 25% de PLI. Y con eso, en la curva asociada a la resistencia eh, probable, que es básicamente la resistencia nominal, pero utilizando F-GIL multiplicado por 1,25, establecer aquí el valor asociado al momento probable que va a tener la sección cuando ocurra el terremoto. Y eso lo comparo con el corte, perdón, con el momento máximo que obtuve en mi análisis. Y con eso obtengo la sobreresistencia. ¿De acuerdo? Acuérdense que todo esto de la sobreresistencia viene en realidad porque lo que nosotros estábamos buscando, lo que nosotros queremos, es estimar cuánto es la altura de la resultante del corte, ¿cierto? Y esto sabemos que básicamente es M partido por B. Y esos son datos que nosotros conocemos. Eso ya lo vimos en la clase anterior. De nuevo, los cortes se pueden amplificar en forma bastante importante, lo pueden ver aquí. En rojo les voy a dibujar la estimación de demanda de corte de la norma con que se diseñó este ejemplo, y en azul el corte máximo que se obtiene en un análisis no lineal. Y de nuevo en azul les voy a mostrar, asociado a ese mismo corte, cómo es la forma del diagrama de momento, y en rojo les voy a mostrar el diagrama de momento con el cual se diseñó. Entonces fíjense que la diferencia entre el momento con el cual se diseña y el momento máximo es relativamente poco. ¿Y cuánto se amplifica? Omega. Pero la diferencia entre el corte que se diseña y el corte máximo obtenido es bastante importante, porque en realidad está el omega, pero también está el omega minúscula, que es el factor de amplificación dinámica. ¿Y qué era el factor de amplificación dinámica? Era lo que hacía que la resultante decayera, ¿cierto? O sea que este efectivo, prima le vamos a poner aquí, en realidad es el H efectivo del análisis lineal dividido por el factor de amplificación dinámica, ¿ya? Entonces, como baja la resultante, para mantener en la base el momento probable de la sección crítica, evidentemente por equilibrio, el momento probable de la sección crítica debe ser multiplicado por la altura H efectiva, debe ser, perdón, el momento probable de la sección crítica debe ser el corte multiplicado por la altura efectiva. Si baja esta altura efectiva producto de la no linealidad, por supuesto que tengo que aumentar el corte para mantener esta constante. Y eso es lo que establece la CI como el factor de amplificación dinámica. Bien, quiero mostrarles el mismo ejemplo que vimos el martes del caso de estudio de este edificio, pero ahora enfocándome en lo que le pasa al corte. ¿Mm? Solo para recordar, los muros en rojo son como responderían en términos de momento versus desplazamiento cuando están actuando como muros individuales, y las curvas negras, cómo respondería cuando actúa como sistema. Entonces, fíjense cómo se van corriendo hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda, las deformaciones con las cuales los muros empiezan a fluir. Pero hay otra cosa interesante, y les voy a marcar aquí con rojo. En el rango elástico, esta sería la demanda de momento del muro 1, y esta sería la demanda de momento en la altura del muro 2. Pero cuando se plastifica el muro 1,
Voy a poner en negro acá. Cuando se plastifica el muro 1, recién plastificado, pasa esto. Se congela la demanda sobre el muro 1 porque ya no es capaz de dar más esfuerzo en momentos, porque plastificó, está fluyendo. Pero fíjense lo que pasa en el muro 2. Se lo voy a marcar con amarillo. Se aumenta radicalmente el momento en la base. ¿Y por qué es esto? Porque al aparecer una rótula en el muro 1 y el muro 1 quiere rotar exactamente aquí, este muro 1 le impone una deformada igual al muro 2. Le dice al muro 2, oiga, usted tiene que rotar acá en la base. Y para rotar en la base le tiene que poner un momento importante acá, que pasa de aquí hasta acá. Y para ponerle ese momento importante, en realidad lo que le está haciendo es ponerle un par, le está aumentando el corte de manera bastante importante. Y ese aumento de corte, la única forma de verlo es con los factores de sobreresistencia. Y aquí podemos ver entonces de nuevo la demanda elástica para el muro 1 en términos ahora de corte, la demanda elástica de corte en el muro 2, y después la demanda cuando el muro 1 fluye, y la demanda cuando el muro, la demanda sobre el muro 2 cuando el muro 1 fluye. Fíjense lo interesante, fluye el muro 1 y se descarga de 40 toneladas de corte, pasa casi a cero, se descarga. ¿Y a quién se lo traspasa? Al muro 2, que tenía una demanda de corte pequeña y lo hace amplificarse enormemente para poder activar la rótula del muro 2. Y fíjense que pasan cosas bastante interesantes. De partida, lo que nos está mostrando acá es que la distribución de cortes entre los diferentes muros, cuando estoy viendo la parte lineal, que sería la roja y la verde, es absolutamente diferente a la distribución de cortes cuando paso a la parte no lineal. De hecho, Bertero, un profesor, decía que la respuesta de elástica es esencialmente diferente a la respuesta inelástica. Y la única forma que tenemos de ver eso es cuánto es lo que yo necesito en el muro 2 para hacerlo fluir. Esto todo para que se den cuenta la importancia de meterse en la sobreresistencia y ver todos estos temas. Otro tema, el factor de amplificación dinámica, que el ACI lo trae, pero en la norma chilena puede que no lo incorporemos. ¿Ah? Pero yo tengo mi duda, yo creo que habría que incorporarlo. Y acá les muestro de nuevo este ensayo de un edificio, de un par de muros de un edificio 7 pisos, en una mesa vibradora. Son ensayos a escala real, si ustedes se dan cuenta hay una persona y este es el edificio, y sometido a diferentes terremotos, el terremoto 1, 2, 3, 4, en que el 1 es más pequeño que el 2 y así sucesivamente, y están acá los parámetros con los cuales se diseñó el edificio, o sea, se diseñó para una altura efectiva normalizada en torno a 0,77, 0,7, y para un corte basal en torno a 0,15. Esos son los parámetros de diseño. ¿Ya? Y vean lo que sucede cuando le aplicamos terremoto. Cómo baja la resultante. Entonces, elástica, se estima que la resultante de corte está en 0,7 de la altura del edificio, y en la medida que el terremoto es más grande, la resultante puede llegar a niveles que están más cercanos a la mitad de la altura del edificio. ¿Se dan cuenta? Es decir, yo necesitaría el doble de corte aquí para mantener activa la rótula plástica de este muro. Y esto es netamente el factor de amplificación dinámica. Todo esto es el W. ¿Ya? Bueno, y además está decir, fíjense cuánto se puede aumentar los valores de 0,15 hasta 0,6 en la demanda del corte en la base. Solo por el factor de amplificación dinámica y el factor de sobreresistencia. Ahí está en corte, entonces fíjense, el valor de diseño es el negro, y el valor, bueno, todos los valores de corte sobrepasan absolutamente los valores de diseño cuando se plastifica y pueden llegar a ser 5 veces mayores que los
determinados en la normativa. Bueno, esto ya lo vimos, así que me lo voy a saltar. Supongo que habrá quedado razonablemente claro cuando lo vimos. Y para ir terminando, pues ya estamos sobre la hora para el break de preguntas. De nuevo, lo que vimos en la primera clase, entonces de aquí viene toda la justificación para establecer que la demanda de corte real o más realista que le puede llegar a un muro, BE, es igual al valor de la sobreresistencia, con estos mínimos que están acá, por el factor de amplificación dinámica, por B último, y ACI lo limita a 3 veces B último. ¿Por qué lo limita a 3 veces B último? Bueno, porque en su análisis estiman que el factor, que estos valores en general no sobrepasan el valor de 3. Eso es netamente experimental de los análisis no lineales que tienen allá. Nosotros en Chile probablemente no utilicemos este valor, sino que utilicemos algo más parecido al límite elástico. ¿Cómo calcular el momento probable? Como ya les dije, se sugiere utilizar un P esperado. ¿Cuál es el P que yo espero que ocurra durante el terremoto? Que podría ser PDET más 0,25 PLIP, pero ojo, que este valor se puede quedar corto si es que ustedes están en un muro que está muy acoplado. Pues si está muy acoplado, en realidad acá habría que sumarle más el P sísmico, y el P sísmico, como lo vimos en el módulo en el segundo módulo, el P sísmico se puede estimar en realidad como la sumatoria de los cortes probables provenientes de las vigas o de las losas que están acoplando los muros, para tener una estimación más determinística. Entonces, esta limitación que está aquí se hace efectiva en que realmente limita que el corte del máximo sobre la estructura nunca va a ser mayor a 3 veces B último, pero igual estamos diseñando para un valor 3 veces mayor al que diseñábamos antes de aplicar esta norma. Entonces, por eso me interesaba bien la justificación de por qué utilizar esto, porque al principio suena un poco extraño. Y el omega minúscula depende del número de pisos. Yo creo que sería más consistente quizás, dado lo que les mostré del análisis experimental de la mesa de ir ahora. A mí me gusta más la idea de hacer que el factor de amplificación dinámica dependa más bien de la demanda de ductilidad que va a tener la estructura. También hay algunas propuestas de Priestley y otros autores en que establecen una relación entre la demanda de ductilidad de la estructura y el factor de amplificación dinámica. Pero lo cierto es que el ACI lo tiene directamente con respecto al número de pisos. Y esto tiene que ver porque entre más flexible, entre más alta es la estructura, los modos superiores empiezan a influir mucho más en la respuesta global una vez que se plastifica la base, porque el plastificar la base es como que hiciera desaparecer el modo 1 de la respuesta. Y entonces empiezan a prevalecer los modos superiores. Y tienen dos valores dependiendo de si el número de pisos es mayor a 6 o menor a 6. Entonces, 0,9 por el número de pisos partido por 10 o 1,3 más el número de pisos partido por 30 menor o igual al 1,8. Bueno, y ahí están las expresiones de cómo se espera que esto funcione. Esta lámina se las dejo porque yo creo que es bastante explicativa esa figura ahí en que se muestra qué es lo que se está esperando efectivamente en este diseño. De esto, ¿me queda algo más? No, salvo decirles, como les digo, que en Chile probablemente por la baja demanda de ingresos en el rango no lineal, puede que en la mayoría de los casos se justifique no utilizar el factor de amplificación dinámica. Ojo que cuando uno diseña por capacidad, el ACI es bastante claro en establecer de que el phi que se utiliza es 0,75, ¿cierto? Entonces, el diseño es establecer cuánto es la demanda esperada por capacidad y compararlo con el corte nominal, pero aplicando un phi 0,75, y el corte nominal se establece exactamente igual a como lo hacemos siempre en el ACI, con la fórmula de B nominal, que es A sub CB por alfa C, que es por el factor de forma, por lambda del agregado ligano, raíz de F sub T' más rho T por F.
y con los límites establecidos de siempre de 4B sub C o 5B sub C, dependiendo si se trata de un piso o si se trata de un muro en particular. Entonces, lo único que cambia en realidad en el ACI no es la resistencia, sino que es la demanda, para tratar de hacerla más cercana a la realidad y acercarnos un poco a la demanda más bien determinística. Bien, con esto quiero terminar, pero les quiero mostrar qué es lo que estábamos usando nosotros en la oficina cuando diseñábamos, que va a ser algo similar a lo que, o en el mismo sentido de lo que se está proponiendo en la norma chilena. Y esto tiene dos sentidos. Uno, el hecho de que nosotros pensamos que el omega minúsculo, el factor de amplificación dinámica, dependía del rango de incursión en la linealidad. Entonces dijimos, bueno, si yo espero un comportamiento elástico, que es básicamente con deformaciones menores al 5 por mil, utilizo un omega 1. Si yo espero un comportamiento en que el ingreso en un rango no lineal es relativamente pequeño, esto parte de la premisa de que aproximadamente un 5 por mil es una deriva de techo en que garantiza o se estima que hasta esa deriva de techo el edificio va a permanecer elástico. Entre el 5 y el 8 por mil el ingreso en el rango no lineal es bastante moderado. Entonces también probablemente se justifica utilizar un omega 1. Pero cuando ya la demanda de formación de techo me está indicando que a todas luces vamos a entrar en la no linealidad, ocupamos la expresión que se había propuesto alguna vez para la normativa chilena, que es esa expresión que está ahí, que venía de la norma neozelandesa. ¿Ya? Y para los factores de sobreresistencia, y esto sí que se va a proponer en la nueva norma de hormigón armado chilena, diferenciar como lo hace la CI. La CI diferencia en marco intermedio y en marco especial, ¿cierto? Para marco intermedio le dice que calcule el corte por capacidad para las vigas, suponiendo el momento nominal partido por el momento solicitante. ¿Y por qué? Porque, claro, si yo veo la curva MFI de la rótula plástica que yo estoy, o pongamos la M teta de la rótula plástica, nosotros esperamos una cosa así. Entonces, es diferente si yo espero tener niveles de deformación por acá o si yo espero tener niveles de deformación por acá. Entonces, si el nivel de deformación esperada es relativamente pequeño, uno dice, bueno, el factor de sobreresistencia en realidad lo podría calcular con el momento nominal. Entonces, de nuevo, si espero que esté elástico, lo voy a calcular solamente el factor de sobreresistencia como el nominal partido por el ME. Pero si yo espero incursiones mayores, el factor de sobreresistencia tiene que garantizarme que el muro sea capaz de llegar a la máxima capacidad, o sea, al momento probable. Al igual como se hace cuando uno diseña los marcos especiales, en que garantiza que el corte calculado es el máximo corte que puede entrar a la sección, considerando una rotulación total en los extremos, o sea que se alcanzó efectivamente el momento probable máximo. ¿Ya? Y bueno, nosotros limitábamos el corte de último al corte elástico. La propuesta de la norma chilena probablemente quede algo así, pero multiplicado por 1,4. Esas son las cosas que se están discutiendo y cómo en realidad se pretende adaptar el ACI 318 del 19 a la usanza y la normativa chilena. Pero lo que sí es cierto es que todo el diseño por capacidad ya está bastante aceptado de que debe ir y con algunas correcciones es lo que se pretende que quede para los próximos diseños. Bien, con eso casi la hora me pasó un poquitito, pero con eso yo terminaría mi parte. Ya dejaríamos unos minutos para consultas, comentarios acerca de lo que estaba viendo ahora, y a la vuelta vendría Ignacio para ya terminar el ejemplo que partió mostrando el martes pasado. Así que muchas Perfecto, gracias. Jorge. Vamos a pasar. Muchas gracias a ti, Jorge. Vamos a pasar a las preguntas. Carlos Sea dice, ¿cómo se determina la sobreresistencia para un muro en flexión biaxial? Esa es buena pregunta. Eso se ha discutido harto en la norma, y la verdad es que siempre hemos llegado al consenso, diría yo,
consenso, sí, consenso, no a la totalidad de las opiniones, pero sí un consenso de que nosotros al hacer un diseño en dos ejes ortogonales, X e Y, lo más razonable es calcular la sobreresistencia en un sentido y luego en la otra. Eh, Hay que recordar que esto no es exacto. Entonces, tampoco se pretende abordar todos los casos ni todas las posibilidades, sino que tener mayor información. Entonces, en ese sentido, lo que se ha optado es ver los muros, o la recomendación que va a quedar es ver los muros en dos sentidos ortogonales, y a pesar de que sea un muro compuesto, diseñar para cada dirección por separado, no como biaxial. Carlos, no sé si quedó clara la respuesta. Les recuerdo que también pueden levantar la mano para ir. Perfecto, Francisco Carrasco, te escuchamos. Puedes activar tu micrófono antes de Luis Emilio Díaz. Buenas tardes, Jorge. Hola. Hola. Quería hacer una pregunta, pero con respecto como a cuando y presentaste lo de reducción en los shell, en la inercia y eso, y me surgió una duda de que Sí. yo cuando modelo en NetApps o en los programas, em, cons- ¿cuál es la gran diferencia entre considerar secciones agrietadas y secciones brutas? ¿Y cuál es el punto en donde se conectan los dos resultados? O sea, por ejemplo, tengo entendido que cuando considero secciones brutas, el periodo agrietado se realiza esa aproximación y al final puedo obtener el desplazamiento de techo, pero por así decirlo, ¿cómo es que se conecta todo eso? ¿O qué es? No sé si hay uno más correcto que otro en considerar Mm, secciones agrietadas o brutas. Perfecto. Mira, yo te diría que en modelación para mí por lo menos difícil hablar de cuál es más correcto que otro, porque como les comenté, el ACI da algunas aproximaciones, algunas recomendaciones, pero bastante amplio. Entonces, yo más que decir cuál es más correcto que otro, a mí lo que me gusta decir es tener claro cuáles son las consecuencias de una opción u otra, ¿ya? Por ejemplo, el hecho de considerar secciones agrietadas y no brutas permite estimar de mejor forma el periodo con que va a responder de forma no lineal la estructura, y permite tener una aproximación quizá un poco mejor de la distribución de esfuerzos. Y digo quizá porque la premisa básica es que todo lo que estamos haciendo es lineal, y el comportamiento para un sismo grande, una demanda grande de deformaciones, es no lineal. Por lo tanto la diferencia es abismal, y la única forma de abordarla es con factores de sobreresistencia y todo el análisis y el diseño por capacidad. Entonces, entre el bruto y el agrietado, yo diría más bien, con el agrietado me permite tener una mejor estimación del periodo agrietado y una estimación de la demanda de techo más directa. Cuando yo lo hago con periodo bruto, con secciones brutas, yo obtengo el periodo bruto y eso lo multiplico por el 1,5, pero el 1,5 es un factor que es aproximado, pero que puede ser quizá un poco conservador para estimar el periodo agrietado, ¿ya? Ahora, más impactante que hacer el modelo completo con bruto o con agrietado, más impactante que eso es la rigidez relativa que les doy. O sea, es mucho más impactante tener los modelos con todas las secciones brutas, pero ponerle a la losa un agrietamiento del 5% versus a la losa modelarla también con el 100%. Eso es muy impactante porque la distribución de esfuerzos entre los elementos cambia radicalmente. Y eso fue lo que les mostré en los ejemplos. ¿Mm? Eh, pero eso también, a mi modo de ver, se soluciona, no al 100%, pero se soluciona bastante al mirar la demanda de corte sobre los elementos a partir del concepto de diseño por capacidad. En el fondo, de un diseño, de una fórmula un poquitito más determinística, es decir, bueno, lo que le puede entrar de corte a esta pieza en realidad queda dominado
por su capacidad a flexo-compresión. Ya. Y otra consulta con respecto a eso, o sea, con la modelación. ¿Qué se recomienda cuando yo considero el módulo de elasticidad en un análisis sísmico? Porque tengo entendido que la norma generalmente dice, o se dice que el estático es 15.100 raíz de FC', Ujú. pero también en algunas partes, y creo que no lo está aprobado en norma, pero se dice que está el módulo sísmico, creo, que es como el 19.000 raíz de 1,25 del FC'. Así Entonces, es. en un modelo sísmico, como, ¿cuál sería el correcto? No sé, Ya. o el más... Sí, sí, me adelantaste la respuesta. El correcto no sabría porque los dos, o sea, los dos son aproximaciones, ninguno de los dos está bueno, ¿cierto? Pero, a ver, el correcto del punto de vista normativo es usar 15.100 raíz de f sub c', porque ese es el que establece la CI, la normativa chilena, ¿cierto? Esto en kilo centímetro cuadrado. Ese es, no hay otro. ¿Mm? Lo que pasa es que en la norma, en la NCH 433 del año 72, se permitía calcular el módulo de elasticidad, que le llamaban el módulo de elasticidad dinámico, que era 19.000 por raíz de R28. ¿Mm? Eh, pero el R28 era la resistencia cúbica a los 28 días. Entonces, este factor de abajo da valores bastante mayores, por lo tanto, da un edificio más rígido de lo que realmente es. ¿Ya? Eh, ¿Cuál es la recomendación mía? O sea, en esto sí que no me pierdo un segundo. Utilizar de partida el de la CI, de partida. ¿Cuál es la justificación de ocupar uno más rígido como este? Era porque si uno ve y enfoca esto en términos de la fuerza, acá estoy dibujando el espectro de aceleraciones. Nosotros teníamos el espectro de aceleraciones típico chileno así, ¿cierto? Entonces, ¿qué decían? Bueno, si yo diseño para este periodo, que ocupo un módulo de elasticidad del 15.100 raíz de f sub c' y lo comparo con diseñar para este otro periodo, que fue el resultado de utilizar un módulo de elasticidad más rígido, tengo que diseñar para una fuerza mayor. Entonces, si yo lo enfoco por fuerza, uno dice, voy a estar por el lado de la seguridad porque estoy diseñando una estructura con más fuerza, ¿cierto? Pero el problema del terremoto no es la fuerza con que ingresa, porque la fuerza que con la que se va a solicitar la estructura depende de la armadura que ustedes le pusieron. Vuelvo acá al ejemplo. Yo, si les pongo este ejemplo acá, F, y les digo acá una altura 40 metros, y les digo, mire, esta rótula acá abajo va a reaccionar así, con, no sé, 400 toneladas metros, y va a fluir momento versus giro. Bueno, ustedes me van a decir sin ningún problema cuánto es la fuerza máxima que le puede entrar a esa estructura. Y la fuerza máxima que le va a entrar no depende del terremoto, depende de esto, de la armadura flexocompresión que ustedes dispusieron. Entonces, si yo dibujo acá el espectro de pseudo desplazamiento, en simple me da una cosa así. Entonces, cuando yo utilizo el 15.100 raíz de f sub c', voy a andar por acá, y cuando ocupo un módulo de elasticidad más rígido, voy a andar por acá. O sea que me puedo equivocar bastante en la estimación de la demanda de deformación. Y si me equivoco en la demanda de deformación, ahí sí que estoy mal. Porque si me equivoco en la demanda de deformación, puedo no confinar, o confinar poco, o no darme cuenta de que la demanda sobre el estiramiento de la armadura va a ser mucho más de lo que yo pensé, o que la demanda de acortamiento en el hormigón va a ser mucho mayor el 8 por 1000, etcétera, etcétera. Entonces, es poco conservador ocupar un módulo de elasticidad mayor al establecido. Y lo otro que es bueno también recordar es que la rigidez en términos de momento es, en la parte elástica, es phi igual a m partido por EI, no solamente el E. ¿Y cuánto vale el I en una sección de hormigón? Bueno, no es tan trivial calcularla. De partida,
no es el BH al cubo partido por 12, ¿cierto? Porque la sección se fisura, y el muro no está fisurado igual en toda su extensión, etcétera, etcétera. Entonces, este valor, como lo vimos en los ejemplos que les mostré anteriormente, el EI efectivo con el que responde el elemento de hormigón efectivamente, puede andar con valores tan bajos como el 0,5 EI que ustedes calculan grueso. Entonces, afinar acá con el E no tiene ningún sentido, porque sabemos que la respuesta en no lineal de nuestra estructura, si ustedes calculan M versus phi y tiran cuál sería aquí el EI, y ustedes después toman ese mismo muro y ven cómo responde efectivamente, les va a dar una cosa como esta, en que el EI efectivo puede ser la mitad del EI que ustedes estimaron. Entonces, si me piden una recomendación a mí, jamás sobreestimar el módulo de elasticidad y tampoco sacarle mucho punta al lápiz al módulo de elasticidad, porque el módulo de elasticidad además es una herramienta que nosotros tenemos para poder diseñar nomás. Porque si ustedes ven las respuestas de F sub C versus E sub C, les va a dar una respuesta así parabólica, ¿cierto? Y el módulo de elasticidad en realidad es una convención que trazan simplemente una recta que parte en 0 hasta el 45% del F sub C', y esto es lo que ustedes le dicen que es el E sub C. O sea, tampoco es consistente con el módulo de elasticidad real, que sería el tangencial. Así que si me preguntan a mí, ocupar el de la norma, porque es el que se exige en Chile, 15.100 raíz de F sub C', y yo por ningún motivo ocuparía este que me puede estar entregando valores por el lado de la inseguridad, por el lado poco conservador. Ya, muchas gracias, te pasaste. De nada. Muchas gracias, Jorge. Gracias también a Francisco por su pregunta. Luis, te escuchamos. Te veo tu manito arriba. Sí, una consulta relativa al gráfico B delta. Me quedó una duda con respecto al seguimiento de la curva en B delta, la punteada, que dice relación con el corte. ¿Ya? ¿En Si puedes cuál? mostrar el gráfico, Sí, Jorge, te lo voy a agradecer. sí. ¿Cuál gráfico? Es ese, la Ya, curva roja o azul, da lo mismo. En ya, la segmentada. ya, ¿No es cierto? Tú partes con un valor ahí, la segmentada roja, por ejemplo, sí, y llega hasta un determinado valor, ¿no es cierto?, una determinada deformación y baja. sí. Tú Perfecto. dijiste que lo habías calculado, no sé con qué expresiones. Hay unas expresiones de Jack Maley y otras de Priestley, que son a partir de experimentos, expresiones experimentales que establecen que una vez que la ductilidad o sea, una vez que se activa la ductilidad, o sea, en el fondo dicen, mientras esto esté elástico, la resistencia se calcula como V sub C más V sub S, Sí, como sí, la esa era. establece el código. Ya, Entonces, de aquí hacia allá son niveles cambiantes de ductilidad, y tiene ya, un son encadenamiento. de la parte inelástica cuando se agrieta la pieza. O sea, Exacto. Cuando tiene comportamiento cíclico, la resistencia al corte decae. Eso es. sí, es que yo he estado estudiando esa bajada y me ha costado hacerla bien, ¿ah? La bajada ¿Mm? esa y asociarla ya sea a curvatura o asociarla a ductilidad referida en deformación, ¿ya? Porque hay dos quiebres, ¿no? Abajo, pasado 10 y después pasado los 25 más o menos. Claro, es Claro, que porque sucede que si yo tiro una curva, por ejemplo, la curva azul, se intersecta con la segmentada, ¿eh? Yo tengo una falla ahí, ¿no es cierto? Con un desplazamiento prácticamente de 13 claro, centímetros, ¿no es cierto? ¿Ya? así es. Y por eso es interesante encontrar algo fiable para la bajada de la curva esta, ¿ya? Porque tenemos desplazamiento aquí, ¿no es cierto? No solamente por flexión y por corte en la parte elástica y en la parte inelástica también, ¿ya? En todo lo que tú tienes graficado acá, seguramente están esos dos desplazamientos. Entonces, Claro, está, y que es bueno lo vamos a complementar. notar en el libro de...
Jack Maley tiene unos papers en el libro de él, me parece que también toca este tema, en el Reinforced Concrete, y Priestley también tiene algún tema, pero más fácil yo, mientras Ignacio les presenta lo siguiente, yo voy a buscar la referencia y se las mando. Se las mando a perfecto. Y lo otro, iba a hacer un comentario. se lo mando a Milenko y él se lo envía. Ya, y lo otro, Jorge, yo iba a hacer un comentario con respecto a la pregunta anterior. No sé, yo tenía entendido que hubo una discusión hace tiempo atrás con respecto al modo de elasticidad a utilizar en el análisis dinámico. Y una de las causas de levantar a 19.000 era que en la medida que tú ensayas más rápidamente la probeta de hormigón, aumenta la resistencia. Entonces, asociada a la duración del sismo, seguramente existió esa, no sé, pues esa sugerencia alguna vez, no sé, porque en este momento me parece que no, ¿ya? Pero yo lo había asociado a eso, de ese conocimiento que tenía, digamos, con respecto a la discusión que existió entre usar 19.000 del cuadrado de la resistencia cúbica, ¿ya? Ahora yo no sé si uno de resistencia cúbica le lleva resistencia cilíndrica, andará más o menos igual que los 15.000, más o menos. No puede ser, ¿ya? Sí, pero efectivamente el 19.000, claro, tiene, por eso le llaman el módulo dinámico, porque efectivamente si uno ensaya más rápido el hormigón, los hormigones, sí. Tienden a presentar una respuesta de la probeta más rígida. Pero lo que quiero enfatizar es que lo importante es el EI. ¿Ah? Entonces, claro, estoy tratando de afinar mucho el cálculo del E, pero el E también es una ficción porque no existe un módulo de elasticidad del hormigón, porque el hormigón responde a una parábola que no es lineal. Y por otro lado, tengo un problema del I, entonces no creo que valga mucho la pena en afinar tanto en eso. No, claro, lógicamente que él es un interdica del cálculo lineal, ¿no es cierto?, asumiendo un comportamiento elástico lineal del material, y ese comportamiento lógicamente que no se da. No, y era simplemente ¿cómo se llama? Un comentario con respecto a la pregunta, ¿ya? Muchas gracias, Sí, Jorge. no, pero perfecto, sí, es así, sí, yo también tenía entendido que es así. Gracias a ti. Ya, gracias. Muchas gracias, Luis. Gonzalo, te escuchamos. Hola Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una consulta con respecto al cálculo del factor de suelo resistencia y con la diapositiva que mostraste cuando un muro se rotula y empieza a traspasar los esfuerzos a los muros siguientes. ¿Ya? Mi duda es la siguiente. Cuando uno calcula el factor de suelo resistencia, es el momento probable versus, o sea, en función del momento probable y el momento último del muro, ¿cierto? Entiendo que el momento último es el que uno calcula por análisis normal. Sí, sí. Pero en función de eso que acabas de explicar, de que rotulándose el primer muro traspasa un poco de carga hacia el muro siguiente, por así decirlo. Sí. ¿Seguimos ocupando el momento último del análisis? ¿O que técnicamente, según eso que nos mostraste, el muro va a tomar un momento mayor? Sí. No sé si me quedó tan claro, por eso lo pregunto. Perfecto, sí, porque en el fondo lo importante, pongámoslo en este ejemplo, voy a dibujar en azul lo que serían los valores del análisis. No es exactamente el valor del análisis, pero podría serlo porque está lineal. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto más puede crecer el momento en estos muros? Y la respuesta es, mire, puede crecer desde el punto en que usted está mirando su fotografía lineal hasta que el muro fluya, que sería el momento probable. Entonces, en el caso particular del muro 2, tiene todo este factor de sobreresistencia. Y en el muro 1, tiene este pequeño factor de sobreresistencia. ¿Te fijas? Entonces, por eso que la componente elástica, que sería esta roja, es diferente a la componente inelástica, que es la roja, es diferente a la elástica. Mientras la elástica nos muestra que este muro está tomando este nivel de momento y este muro este nivel de momento, cuando plastifica el primero, empiezo a rotular, en el fondo tengo mucho tramo todavía que recorrer del muro 2 hasta su plastificación. Y eso se nota en el gran aumento de
corte del muro 2. El muro creció de aquí hasta acá. Entonces, por eso efectivamente la fotografía que yo veo es la distribución elástica, y veo el momento elástico y lo comparo en cada muro con el momento al cual puede llegar, y amplifico toda la demanda de corte en esa misma proporción. Ya, perfecto. A mí me quedó claro, sí. Igual te lo estaba entendiendo mal esa parte. Sí, bacán. Buenísimo. Muchas gracias. De nada, gracias a ti. Perfecto. Jorge, Aide, aquí veo una manita arriba. Aide, te escuchamos. Sí, hola Jorge. Hola. Quería consultar por lo que comentaste sobre lo que cambió después del terremoto del 2010. Tú mencionaste de que lo que se hizo fue mejorar la capacidad de flexocompresión de los muros, Sí. pero el corte se mantuvo constante, o sea, la capacidad de los muros. No hubo variación en el decreto. Eso quiere decir que los muros que hoy en día se están diseñando y ya están construyéndose posterior al decreto que se emitió, estaríamos con problemas de corte, básicamente. No todos, pero yo sí creo que hay muchos muros que pueden estar en esta condición. Sobre todo, esto es especialmente importante cuando la demanda de formación es muy grande, ¿ya? Porque en el fondo nosotros podemos estar en la situación que les voy a rayar acá encima en verde, en que mejoramos la capacidad de formación de nuestros muros, pero mantuvimos la capacidad de corte porque no hubo una mejora en el diseño en corte. Entonces, podríamos estar en la situación verde, sí, efectivamente. Ah, ok. Y ahora entonces el cambio que se está discutiendo para la nueva NSH 430 sería incorporar el análisis por capacidad para dejarlo por el lado seguro al corte, porque sabiendo que el corte siempre es frágil, entonces no es lo más deseable. Exacto. La nueva NCAT 430 está incorporando lo que la CI propone, que es amplificar por el factor de sobreresistencia. El omega 1 todavía no está puesto, lo vamos a dejar probablemente en 1 en la nueva NCAT 430. Pero al menos el factor de sobreresistencia se estaría incorporando y eso ya es una mejora bastante importante. Ah, ok. Gracias. De nada. Aquí hay una pregunta de NMA. Te escuchamos. No sé quién será NMA, pero no sé si la va a hacer por escrito o va a activar su micrófono. ¿Se escucha bien ahí? Sí, Ahí se escucha, perfecto. Sí. Hola, hola Jorge. Bueno, mi nombre es Nelson y tengo una consulta. Estoy como asimilando un poco algunos conceptos, más conceptual en realidad. Ya, pero en el ejemplo que vimos la semana pasada con Iván, creo que se llama, que vimos el martes, con Ignacio, perdón, y lo que hemos estado hablando contigo, igual hay una parte en que se comparan los esfuerzos con los esfuerzos que uno obtiene del modelo, los esfuerzos típicos de flexión, principalmente en el ejemplo que vimos de flexocompresión. Y siempre esos esfuerzos están asociados a los momentos últimos, que están a su vez asociados a un factor de reducción R. ¿Ya? Entonces, ahora lo que hemos visto en esta diapositiva es que lo que se busca es inducir la falla, donde se va a generar la rótula plástica y que el resto de los elementos se comporte de manera elástica. Sin embargo, igual hay metido entre medio un factor R, que estamos usando, no sé, el factor R o R0, 7 y 11 de la norma, pero en ningún momento lo estamos tratando de ligar a la capacidad de formación del muro o al rango de incursión no lineal. ¿Cuánto se va a meter el muro o qué tan no lineal va a responder? Entonces, en el fondo, es una pregunta asociada al R, si en algún momento también va a haber alguna correlación entre la deformación no lineal del muro y algún R que tenga más que ver con ese parámetro, en vez de escoger 7 y 11, por ejemplo. Ya, voy a intentar de responder. No sé si sea por ahí la cosa o no, pero veamos esto que sería un típico pushover delta versus, bueno, puse los nombres al revés, pero Q versus delta, ¿ya? Entonces, claro, cuando nosotros diseñamos, suponemos línea elástico, obtenemos el Q elástico y lo dividimos por un R para diseñar, que nos da una cosa por aquí o una cosa por acá. Y diseñamos, ¿cierto? Si un R chico, vamos a diseñar
A ver, vamos a diseñar. Hoy se me perdió el foco. Vamos a diseñar con ese valor y si un R grande vamos a diseñar con ese valor, ¿cierto? La demanda de deformación de ese edificio no depende o depende muy poco del R, en los valores de R que utilizamos generalmente, ¿cierto? Sí. La demanda de deformación de este edificio nosotros la vamos a estimar acá como SD, entrando con el periodo agrietado y multiplicado por 1,3. O sea, la demanda es esta. Y para los dos diseños esperamos tener este comportamiento. Para el diseño con un R grande, esperamos tener este comportamiento. Y para un diseño con un R más chico, esperamos este comportamiento. Y lo dibujé así, ¿ya? En general, entre más fuerza utilice para el diseño, la ductilidad de la respuesta cambia, baja. Es decir, si diseño con R's muy chicos, es muy probable que mi estructura quede más frágil y con menos capacidad de formación. Pero independiente de eso, por otro lado, la deformación con la cual fluye mi estructura también es fija, no depende del R. Entonces, la demanda de ductilidad es la misma, ¿ya? Eso por una parte. Por otra parte, yo puedo diseñar también acá, pongámosle valores aquí, diseñé para un corte basal 1 y para un corte basal 2. Si yo diseño para un corte basal 1, voy a tener un diagrama de momento así y un diagrama de corte asociado así, ¿ya? Diseñando en azul, asociado a un corte 1, ¿ya? Esto es momento y esto es corte. Y asociado en verde a un corte 2, que es un corte mayor, voy a tener una demanda de momento ahí, elástica, y un corte ahí, ¿cierto? Sí. Independiente de cuál fue mi diseño, voy a haber diseñado para corte 2 en verde o para corte 1 en azul. La posición Z de mi resultante es la misma. Z no varía con el R. Z siempre va a ser el momento en la base dividido por el corte basal, ¿cierto? Si el R es más grande o más chico, me va a aparecer un factor aquí que va a dividir los dos, arriba y abajo, ¿cierto? Porque es proporcional el momento y el corte. Sí. Entonces la posición Z siempre es la misma. ¿Y por qué me interesa eso? Bueno, porque si yo conozco cuánto es el momento en la base con el cual diseñé, que va a ser este rojo, que puede ser más o menos chico, pero independiente de cuál sea el momento de diseño en la base, que le vamos a poner momento probable en la sección crítica, al yo dividirlo por Z, me va a estar entregando cuánto es el corte probable real máximo que le puede entrar a la estructura. Entonces, acá no depende del R. ¿De qué depende? De cuánto es la armadura que yo dispuse acá abajo. Entonces, dependiendo de cuánta resistencia yo le di a flexión en la base, va a ser el corte real que le puede entrar a mi estructura. Y siempre va a estar controlado por la posición de Z, que si está muy controlado por el modo 1 va a ser 2/3 de la altura nomás. Entonces no tiene nada que ver con el R esto, nada que ver. R chico, R grande, a mí lo que me interesa es que me digan cuánto es la resistencia en la base, que me digan la posición de la resultante y yo les voy a decir cuánto es el corte que puede entrar a ese muro. Ahí está. Jorge, no sé si habrá más dudas o consultas. Denme un segundito. Un segundito, estoy revisando. No veo más preguntas, así que no sé si te parece, Jorge, que... no sé si te parece... A ver, un segundito. Un segundo. No hay más preguntas. Sí, nos damos... Hoy son las 7:30 ya. 5 minutos y volvemos a eso de las 7:25, 26 para dar parte a la parte de Ignacio. Perfecto. Vale, súper. Ok, nos vemos.